El 23 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establecía una reserva estratégica de Bitcoin. Los medios lo celebraron. Política a favor de las criptomonedas. Innovación estadounidense. Liderazgo en activos digitales. Por fin, un gobierno que entiende Bitcoin. El precio se disparó. La comunidad cripto en Twitter enloqueció. Todos lo consideraron una señal alcista. Lo que estás a punto de descubrir cambia por completo lo que creías sobre esta orden ejecutiva, todos, excepto quienes leyeron la orden. Porque si uno lee el texto, si estudia el marco legal, si entiende lo que realmente significan las reservas estratégicas en la política gubernamental, se da cuenta de que no es lo que pretenden decir. Esto no es a favor de las criptomonedas. Esto es la preparación para algo completamente distinto. Algo que ya sucedió. En 1933, cuando el gobierno utilizó un lenguaje casi idéntico para confiscar oro a los ciudadanos estadounidenses, revaluarlo y eliminar el 40% de la deuda nacional de la noche a la mañana. También lo llamaron un activo estratégico nacional. También dijeron que era esencial para la estabilidad económica. También le otorgaron al Tesoro la autoridad para adquirirlo y conservarlo. Y luego ilegalizaron la posesión de oro durante 41 años. La Orden Ejecutiva 6102, la mayor confiscación de riqueza en la historia de Estados Unidos, salió a la luz cuando ya era demasiado tarde para que alguien pudiera hacer algo al respecto. Voy a mostrarles exactamente lo que dice la Orden Ejecutiva de Trump sobre Bitcoin, línea por línea. El lenguaje específico que reproduce la ley de 1933, las facultades legales que otorga y de las que los medios no hablan, el marco que crea para la adquisición obligatoria, lo más importante, el cronograma de lo que viene después, porque esta orden no es el final, es el principio, el primer paso de una estrategia multifásica para posicionar al gobierno para confiscar y revalorizar Bitcoin, exactamente como Roosevelt confiscó y revalorizó el oro. Y cuando ejecuten esa estrategia, cuando anuncien el precio oficial, cuando hagan obligatorio el cumplimiento, o estarás en la posición correcta o lo perderás todo. Este video te mostrará de qué lado debes estar. Comencemos con lo que dice realmente la orden ejecutiva, porque la mayoría de la gente no la ha leído. Han leído titulares, han leído tweets, han leído resúmenes de influencers de criptomonedas entusiasmados con el aumento de las cifras, pero el texto real cuenta una historia diferente. La orden se titula Fortalecimiento del liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital. Suena positivo, suena a innovación y competitividad, pero los títulos son marketing. La clave está en los detalles. La primera sección establece la política. Declara que el gobierno de Estados Unidos se posicionará como líder en los mercados de activos digitales. Declara que los activos digitales son vitales para la seguridad económica estadounidense. Establece que el gobierno federal adquirirá, mantendrá y gestionará activos digitales como reservas estratégicas. Léalo de nuevo. El gobierno federal adquirirá activos digitales como reservas estratégicas. Esto no se trata de permitirle a la gente poseer Bitcoin. Se trata de que el gobierno posea Bitcoin, lo adquiera, cree una reserva y lo gestione de la misma manera que gestiona la reserva estratégica de petróleo o las reservas de oro en Fort Knox. La segunda sección otorga autoridad. Ordena al Departamento del Tesoro que desarrolle marcos para la adquisición de activos digitales. Autoriza al Departamento del Tesoro a custodiar Bitcoin y otros activos digitales en nombre de Estados Unidos. Ordena la creación de soluciones de custodia, metodologías de valoración y estándares contables para los activos digitales en poder del gobierno. Esto constituye infraestructura. Están construyendo la maquinaria para custodiar enormes cantidades de Bitcoin a escala gubernamental. Esta infraestructura no se construye para una posición simbólica insignificante. Se construye cuando se planea adquirir activos por valor de miles de millones o billones de dólares. Y, lo que es más importante, la sección 3 aborda los métodos de adquisición. La orden autoriza la adquisición a través de múltiples canales. Incautación a organizaciones criminales, algo que ya están haciendo. Custodian más de 210,000 Bitcoin procedentes de Silk Road, Bitfinex y otras incautaciones. Aceptación como pago de multas, sanciones y acuerdos. Esto es nuevo. Las agencias gubernamentales ahora pueden aceptar Bitcoin como pago y conservarlo como reserva, y también autoriza su compra mediante operaciones de mercado o transacciones estratégicas. Eso significa comprar. Pero la orden no establece límites, no limita la cantidad que pueden adquirir. Ahora bien, veamos por qué este lenguaje es importante. Comparándolo con la Orden Ejecutiva 6102 de 1933, la Orden de Roosevelt se titulaba
Prohibición del acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro. Título diferente, pero el contenido era notablemente similar. Aquella orden declaraba el oro un activo estratégico esencial para la estabilidad económica nacional. La orden de Trump declara el Bitcoin un activo estratégico vital para la seguridad nacional. Misma formulación. Aquella orden otorgaba al Tesoro la autoridad para adquirir y conservar oro, en nombre de Estados Unidos. La orden de Trump otorga al Tesoro la autoridad para adquirir y conservar activos digitales en nombre de Estados Unidos. Misma autoridad. Aquella orden exigía la entrega de oro a los bancos de la Reserva Federal. La orden de Trump aún no exige la entrega, pero crea el marco legal para la adquisición obligatoria posterior. Aquella orden estableció sanciones por incumplimiento, 10 años de prisión y una multa de $10,000. La orden de Trump aún no establece sanciones, pero existe la facultad para añadirlas mediante regulaciones o legislación posteriores. El patrón es idéntico: declarar el activo estratégico, otorgar la autorización de adquisición, desarrollar la infraestructura y luego hacerla obligatoria. Roosevelt implementó los pasos 1 a 3 en 1933. El paso 4 llegó en 1934 con la Ley de Reserva de Oro. Trump solo implementó los pasos 1 a 3. El paso 4 está por llegar. Permítanme abordar la pregunta obvia. ¿Por qué querría el gobierno confiscar Bitcoin? Por la misma razón que confiscó el oro, para revaluarlo y eliminar la deuda. El gobierno de Estados Unidos debe $37 billones. La relación deuda-Producto Interno Bruto es del 132%. Los pagos anuales de intereses ascienden a $1.2 billones y siguen aumentando. Para 2027, los intereses consumirán más de $2 billones anuales si las tasas se mantienen elevadas. Esta deuda no se puede pagar por medios convencionales, no se pueden recaudar suficientes impuestos, no se puede recortar el gasto lo suficiente, no se puede crecer lo suficientemente rápido. Las cuentas no cuadran. Solo existe una solución histórica que funciona: la devaluación de la moneda mediante la revaluación de activos. Así funcionó en 1933. El gobierno confiscó oro a $20.67 la onza. Luego lo revaluó a $35, un aumento del 69%. Esto logró dos cosas. Primero, creó valor en el balance del gobierno. Sus reservas de oro pasaron de $4,000 millones a $6.8 millones de la noche a la mañana. Segundo, devaluó el dólar con respecto al oro, lo que eliminó el valor real de la deuda denominada en dólares. El gobierno debía la misma cantidad nominal, pero pagaba en dólares que valían un 40% menos. Eliminó el 40% de la deuda mediante manipulación contable y devaluación de la moneda, y lo hicieron legalmente porque controlaban el oro y fijaban el precio. Ahora apliquemos esto al Bitcoin. El gobierno adquiere 1 millón de Bitcoins en los próximos 3 años. Ese es el objetivo de la ley de Bitcoin de la senadora Cynthia Lummis, que coincide con la orden ejecutiva. A los precios actuales, en torno a los $100,000, 1 millón de Bitcoins cuesta $100,000 millones. Pero no pagarán el precio de mercado, los adquirirán mediante decomisos, que no cuestan nada, mediante multas y acuerdos, que generan ingresos, mediante ventas obligatorias por debajo del precio de mercado, si implementan la confiscación. Digamos que su costo promedio es de $60,000 por Bitcoin. Eso representa una inversión total de $60,000 millones. Ahora poseen 1 millón de Bitcoins, luego los revalorizan. Anuncian que, para efectos del balance general de Estados Unidos, el Bitcoin tiene un valor de $1 millón por moneda. ¿Por qué 1 millón? Porque es la cifra que permite que las cuentas cuadren. A 1 millón por moneda, 1 millón de Bitcoins equivale a $1 billón en activos. Sumado a la revaluación del oro, que probablemente realizarán simultáneamente, el gobierno de repente tiene entre 5 y 7 billones de dólares en activos tangibles en su balance general, activos que compensan la deuda, activos que respaldan el dólar. Esto se presenta como el retorno a una moneda sólida. Finalmente, responsabilidad fiscal. El dólar respaldado por Bitcoin y oro, activos tangibles. A los defensores del oro les encanta, a los maximalistas del Bitcoin les encanta, todos celebran. Si hasta aquí crees que esta estrategia beneficia a los ciudadanos, espera a ver lo que viene, excepto que esto es lo que realmente sucede. Cuando el gobierno revaloriza el Bitcoin a $1 millón, el mercado lo sigue. Si el mayor poseedor del mundo afirma que el Bitcoin vale $1 millón, el mercado lo ajusta. El Bitcoin pasa de 100, 000 a 300, 000, luego a 500, 000,
y finalmente a $800,000 en un plazo de 12 a 18 meses. Y mientras el Bitcoin se multiplica por 10, ¿qué ocurre con el dólar? Se desploma, porque si el Bitcoin pasa de 100,000 a $1 millón, no es que el Bitcoin suba, es que el dólar baja un 90%. Un desplome del 90% en el poder adquisitivo del dólar se manifiesta en todas partes. Los precios de los alimentos se quintuplican, los precios de la energía se quintuplican, el costo de la vivienda se dispara, todo lo denominado en dólares pierde un 90% de su valor real, incluida la deuda pública. Los 37 billones de dólares de deuda siguen siendo 37 billones de dólares nominalmente, pero en términos reales, ajustado a la devaluación, vale 3.7 billones de dólares. Eliminan el 90% de la deuda, no pagándola, devaluando la moneda en la que está denominada. Este es el plan. Esto es lo que permite la orden ejecutiva. Y casi nadie lo entiende porque están demasiado ocupados celebrando que el gobierno apoya el Bitcoin. Ahora permítanme mostrarles los mecanismos específicos de la orden ejecutiva que lo hacen posible. Primero, la orden establece un grupo de trabajo sobre mercados de activos digitales. Este grupo incluye al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio, al fiscal general y a los titulares de varias otras agencias. No se trata de un grupo de estudio, se trata de un grupo de implementación. Y al reunir al Tesoro, al Departamento de Justicia y al Departamento de Comercio, se crea una coordinación interinstitucional para la ejecución de políticas importantes. El Tesoro se encarga de la adquisición y custodia. El Departamento de Justicia se encarga de la incautación y la ejecución. El Departamento de Comercio se encarga del impacto en el mercado y la coordinación con la industria. Esta es la maquinaria burocrática para una operación de gran envergadura. En segundo lugar, la orden dirige la creación de metodologías de valoración. Esto suena técnico y aburrido. En realidad, es fundamental. Actualmente, el Bitcoin se valora a precio de mercado, lo que sea que compradores y vendedores acuerden en las plataformas de intercambio. Pero la orden otorga al gobierno la autoridad para crear metodologías de valoración oficiales. Esto significa que el gobierno puede declarar un precio oficial distinto del precio de mercado, tal como lo hizo con el oro. En 1933, el precio de mercado del oro era superior al precio oficial de $20.67. Sin embargo, el gobierno pagó el precio oficial por la confiscación. Posteriormente, elevó el precio oficial a $35. El mercado finalmente lo siguió, ya que el gobierno era el principal poseedor y fijador de precios. Se está estableciendo el mismo marco para Bitcoin. Metodología de valoración oficial significa precio oficial, lo que implica que el gobierno paga un precio y luego revaloriza a otro. En tercer lugar, la orden aborda las soluciones de custodia a escala gubernamental. Esto podría parecer un detalle administrativo. En realidad, es la señal más clara de intención. No se construye Fort Knox si se planea guardar unas pocas monedas de oro. Se construye Fort Knox cuando se planea guardar 8.000 toneladas. La orden judicial exige la creación de soluciones de custodia para activos digitales a escala de reserva estratégica, custodia multimillonaria, seguridad de nivel institucional y monederos controlados por el gobierno que resguardan los Bitcoin del país, de la misma forma que las bóvedas resguardan el oro. Esta infraestructura requiere de 12 a 18 meses para su correcta construcción. La orden se firmó en enero de 2025. La infraestructura estará lista a mediados de 2026, momento en que comienza la segunda fase. En cuarto lugar, la orden protege explícitamente las tenencias actuales. Este es el aspecto que celebran los entusiastas de las criptomonedas. La orden establece que los titulares legítimos de activos digitales tienen derecho a la autocustodia y al uso de sus activos sin injerencia gubernamental. Suena bien, pero analicemos el texto con atención. Titulares legítimos. ¿Qué determina si un titular es legítimo o ilegal? Actualmente, todos son legales, pero si una futura regulación exige registro, declaración o licencia para poseer Bitcoin por encima de cierto umbral, de repente se considerará ilegal el incumplimiento. Y los titulares ilegales no gozan de los derechos protegidos por la orden ejecutiva. Así, es como implementarán la venta obligatoria. Tendrás derecho a poseer Bitcoin siempre que cumplas con todos los requisitos, pero los requisitos se volverán onerosos. Registro, informes, impuestos, ganancias de capital sobre ganancias no realizadas, eventualmente, licencia obligatoria para poseer más de 10 Bitcoin, luego, más de 1 Bitcoin. El incumplimiento te convierte en un delincuente. Lo ilegal implica la confiscación. Es elegante. Técnicamente, aún tienes derecho a poseer Bitcoin. Simplemente, no puedes cumplir con los requisitos para ejercer ese derecho.
Ahora, déjame mostrarte el cronograma, porque comprender las fases te indica cuándo actuar. La primera fase es 2025, marco legal y construcción de la narrativa. Esto es ahora. La orden ejecutiva establece la autoridad. El grupo de trabajo desarrolla planes de implementación. El Tesoro construye la infraestructura de custodia. El Departamento de Justicia identifica oportunidades de confiscación. La narrativa es positiva. Pro-innovación, liderazgo estadounidense. Las cifras aumentan. Es entonces cuando la mayoría de la gente se deja engañar. Ven titulares positivos y asumen buenas intenciones. No leen la orden. No entienden la maquinaria que se está construyendo. Celebran mientras se les tiende la trampa. La segunda fase es 2026. Acumulación silenciosa y presión regulatoria. El gobierno comienza a adquirir Bitcoin a gran escala, pero no anuncia las cantidades totales. Incauta más a organizaciones criminales. Acepta más como pago de multas. Compran a través de intermediarios y mesas de negociación extrabursátiles para evitar que el precio de mercado se dispare. Al mismo tiempo, las regulaciones se endurecen. Las plataformas de intercambio se enfrentan a nuevos requisitos de información. El tratamiento fiscal se vuelve más agresivo. La autocustodia se complica debido a las normas de cumplimiento. El mensaje es sutil pero claro. Es más fácil vender tus Bitcoin que conservarlos. Quienes no tienen convicciones firmes venden, obtienen ganancias, evitan las complicaciones regulatorias. El gobierno adquiere sus monedas a precios de mercado. Los inversores minoristas inteligentes quedan excluidos antes de la tercera fase. La tercera fase es 2027. Crisis y medidas obligatorias. Un evento desencadenante justifica la implementación de medidas de emergencia. Quizás una crisis del techo de la deuda, quizás la quiebra de un gran banco, quizás una crisis del dólar cuando los tenedores extranjeros se deshagan de bonos del tesoro. Sea cual sea el desencadenante, la respuesta es la misma. Autoridad de emergencia para estabilizar el sistema financiero. Parte de esa estabilización implica la venta obligatoria de Bitcoin por encima de cierto umbral al tesoro al precio oficial. El precio oficial estará por debajo del mercado, quizás a 80,000 dólares por Bitcoin cuando el mercado esté en 150,000 dólares. Te ves obligado a vender con un descuento del 47%. Las sanciones por incumplimiento son severas, proceso penal, confiscación de bienes, prisión. La mayoría cumple porque sus datos figuran en las bases de datos gubernamentales de las plataformas de intercambio. El proceso y la declaración de impuestos. El gobierno sabe lo que posees. Te envían una carta. Tienes 30 días. Cumples o te enfrentas a un proceso judicial. Tras la venta obligatoria, una vez que el gobierno posee 1 millón de bitcoins o más, llega la cuarta fase, la revaluación. El precio oficial sube de 80,000 dólares a 1,000,000 de dólares. La posición del gobierno en bitcoins pasa de 80,000 millones de dólares a 1 billón de dólares. Simultáneamente, su oro se revalúa de 42 dólares, la onza a 20,000 dólares. El respaldo total, en activos tangibles, aumenta hasta alcanzar entre 5 y 7 billones de dólares. Se declara que el dólar está respaldado por bitcoins y oro. Los mercados se reajustan. La inflación se dispara. El dólar colapsa. La deuda se cancela. La riqueza se transfiere de los ciudadanos que poseían dólares y vendieron bitcoin al precio oficial al gobierno, que conserva bitcoin al precio revaluado. Exactamente como en 1933. Permítanme mostrarles quién gana y quién pierde para que comprendan lo que está en juego. Ganadores. El gobierno. Eliminan entre 20 y 30 billones de dólares de deuda real mediante la devaluación. Los políticos que evitan la imposible disyuntiva entre recortar el gasto y aumentar los impuestos, simplemente devalúan. Los primeros tenedores que no acatan la confiscación. Si usted conserva Bitcoin en custodia propia, sin que el gobierno lo sepa, y no lo vende al precio oficial, se beneficia de la revaluación de 100, 0, 0, 0, a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dólares. Un aumento de 10 veces mientras todos los demás pierden. Los privilegiados que se posicionan en activos tangibles, bienes raíces, oro, Bitcoin, materias primas, preservan su riqueza mediante la devaluación, titulares internacionales y jurisdicciones que no confiscan. Si eres ciudadano de Singapur o Suiza y tienes Bitcoin bajo custodia local, las órdenes de confiscación estadounidenses no te afectan. Conservas tus Bitcoin y te beneficias de la revaluación. Perdedores. Cualquiera que haya acatado la confiscación. Vendiste a 80,000 y viste cómo subía a 1,
0,00000. Perdiste el 92% de su valor potencial. Además, tus dólares ahora valen un 90% menos debido a la inflación. Estás arruinado. Cualquiera que tenga efectivo o bonos. La devaluación del dólar destruye el poder adquisitivo. Los bonos se pagan en dólares sin valor. Tus 100,000 dólares de ahorros compran lo que antes compraban 10,000 jubilados con ingresos fijos. La seguridad social está denominada en dólares. Se ajustará por la inflación, pero siempre estará por debajo del aumento real de los precios. El poder adquisitivo real cae entre un 50 y un 70%. Trabajadores de clase media. Los salarios no se mantienen al ritmo de la inflación. Tu salario nominalmente se duplica, pero los precios se quintuplican. Tu nivel de vida se desploma. Cualquiera con deuda en dólares a tasas variables. Las tasas hipotecarias se disparan a medida que se desarrolla la crisis del dólar. Las hipotecas de tasa ajustable se vuelven impagables. Las ejecuciones hipotecarias se disparan. Esta es la transferencia de riqueza, de la clase media al gobierno, de los ahorradores a los deudores, de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones a los tenedores que no las cumplen y a los privilegiados. Es la misma transferencia que ocurrió en 1933, solo que a mayor escala porque la deuda es mayor y la devaluación será más extrema. Ahora déjame mostrarte cómo protegerte, porque existen estrategias que te posicionan del lado ganador, pero tienes que actuar ahora mientras haya opciones. Primero, la autocustodia. Retira tus bitcoins de los exchanges inmediatamente. Si están en Coinbase, Kraken, Gemini, cualquier exchange centralizado, están en una base de datos gubernamental. Saben que lo tienes. Pueden congelarlo. Pueden obligar a la plataforma de intercambio a venderlo al tesoro público en tu nombre. Pero si lo mantienes en custodia propia, en una billetera de hardware que controlas, solo pueden enviarte una notificación de confiscación. No pueden confiscarlo automáticamente. Y si alegas que lo perdiste, si dices que olvidaste la contraseña o que la billetera de hardware se dañó, demostrar que aún lo tienes es difícil. No imposible, pero sí difícil. Opta por la custodia propia ahora. Segundo, minimiza la exposición a la verificación de identidad KYC para futuras adquisiciones. Cada Bitcoin que compras a través de una plataforma de intercambio se registra en una base de datos. Absolutamente todos. Considera alternativas para futuras compras. Plataformas entre pares donde compras a particulares. Cajeros automáticos de Bitcoin con límites bajos que no requieren identificación. Minería si tienes electricidad barata. Estos métodos no crean las entradas en la base de datos que permiten el envío de notificaciones de confiscación dirigidas. Tercero, diversificación de jurisdicciones. Estados Unidos puede confiscar bienes en poder de ciudadanos estadounidenses y bienes ubicados dentro de su jurisdicción. Sin embargo, los bienes en poder de entidades no estadounidenses en jurisdicciones fuera de Estados Unidos son mucho más difíciles de alcanzar. Considere establecer estructuras legales en jurisdicciones favorables. Singapur, Suiza, Panamá, Portugal, empresas o fideicomisos que custodian dichos bienes. Esto es complejo y requiere asesoramiento legal y fiscal profesional. No obstante, las familias adineradas han utilizado estructuras internacionales para proteger sus bienes de gobiernos con intereses abusivos durante siglos. Este es el momento oportuno. En cuarto lugar, diversifique sus inversiones en otros activos tangibles. No invierta todo en Bitcoin. Si Bitcoin es un objetivo específico de confiscación, necesita activos que no lo sean. Oro almacenado de forma privada fuera del sistema bancario. Bienes raíces productivos que generan ingresos, materias primas, activos energéticos, empresas que generan flujo de efectivo independientemente de la moneda. El objetivo es diversificar sus inversiones fuera del sistema del dólar en múltiples clases de activos. Si una es el objetivo, las demás sobreviven. En quinto lugar, comprenda la teoría de juegos del cumplimiento normativo. En 1933, la mayoría de los estadounidenses acataron la confiscación de oro. Tenían miedo a ser procesados, pero los procesamientos reales eran raros. El gobierno dependía del cumplimiento voluntario porque no podía procesar a todos. Lo mismo ocurrirá con el Bitcoin. Amenazarán con sanciones severas. Usarán como ejemplo algunos casos mediáticos, pero procesar a millones de personas por no vender sus Bitcoins es inviable. Necesitan el cumplimiento voluntario, lo que significa que el riesgo real de incumplimiento es menor que el riesgo amenazado. No te estoy diciendo que infrinjas la ley. Te estoy diciendo que entiendas la realidad de su aplicación. Evalúa tu tolerancia personal al riesgo. Decide cómo responderás antes de la orden de confiscación. No tomes esa decisión en un momento de pánico. Sexto, esté atento a las señales. El gobierno no anunciará la confiscación de repente.
Habrá señales de advertencia entre 12 y 18 meses antes. Mayor presión regulatoria sobre las plataformas de intercambio. Nuevos requisitos de información. Propuestas de impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas en criptomonedas. Declaraciones oficiales sobre preocupaciones de estabilidad financiera. Restricciones a la autocustodia. Cuando vea que estas señales se intensifican, es el momento de tomar medidas de protección definitivas. Retire los activos restantes de las plataformas de intercambio. Finalice las estructuras internacionales. Convierta parte de sus bitcoins en otros activos tangibles. El cronograma que he descrito sitúa la confiscación en 2027, pero esté atento a las señales. Podría ocurrir antes o después, dependiendo de la rapidez con que se desarrolle la crisis de la deuda. Ahora permítanme abordar las objeciones, porque sé lo que están pensando. Primera objeción: Trump es pro-Bitcoin. Ha participado en conferencias sobre Bitcoin. No va a confiscar. Roosevelt también era partidario de una moneda sólida. Hizo campaña prometiendo volver a la responsabilidad fiscal. Luego confiscó oro porque la crisis de la deuda no dejó otra opción. Los políticos dicen lo que les da la victoria. Hacen lo que la situación exige. Puede que a Trump le guste el Bitcoin, pero cuando la crisis de la deuda alcance su punto máximo, cuando los pagos de intereses lleguen a los 2 billones de dólares, cuando el gobierno se enfrente a la suspensión de pagos o a la devaluación, que le guste el Bitcoin no importará. Lo que importará será la supervivencia, y la confiscación permite la supervivencia. Segunda objeción: el Bitcoin es descentralizado. No pueden confiscarlo como el oro. El protocolo del Bitcoin es descentralizado. La propiedad en Estados Unidos no lo es. Coinbase tiene tu información. Kraken tiene tu información. El IRS tiene tu información. Todas las plataformas de intercambio que requerían verificación de identidad te reportaron. Saben lo que posees, saben cuándo lo compraste, saben tu precio de compra. La descentralización protege la red de un cierre, no te protege de una confiscación con tu nombre y tus activos registrados. Tercera objeción: habría una reacción política masiva. Los poseedores de criptomonedas se rebelarían. Hubo una reacción contra la confiscación de oro. Aún así, sucedió. Hubo una reacción contra la impresión de dinero en 2020. A pesar de ello, sucedió. Hubo una reacción contra los rescates bancarios en 2008. A pesar de ello, sucedieron. Cuando los gobiernos se enfrentan a una crisis fiscal existencial, hacen lo necesario y gestionan la reacción después. Para cuando la reacción se materializa, tus bitcoins ya han sido confiscados y revaluados. Puedes votar para sacarlos del poder en las próximas elecciones, pero no puedes recuperar tus bitcoins. Cuarta objeción: esto es una teoría de la conspiración. No hay pruebas de que este sea el plan. La evidencia es la propia orden ejecutiva, el lenguaje que crea la Autoridad de Reserva Estratégica, el marco para la valoración oficial, la maquinaria para la custodia a escala gubernamental, el paralelismo con 1933. Esto no es una conspiración, es reconocimiento de patrones. Los gobiernos que se enfrentan a una crisis de deuda utilizan la misma estrategia porque funciona. Confiscar activos tangibles, revalúenlos, devalúen la moneda, eliminen la deuda. Funcionó para Roosevelt, funcionará para quien esté en el poder cuando la crisis de la deuda alcance su punto máximo. Permítanme aclarar lo que digo y lo que no digo. No estoy diciendo que mañana se confiscarán los bitcoins, no estoy diciendo que esto vaya a suceder con seguridad. Estoy diciendo que se está construyendo el marco legal, se está creando la infraestructura. El paralelismo histórico es exacto, y las matemáticas fiscales lo hacen probable. ¿Podría el gobierno encontrar otra solución? ¿Podría realmente recortar el gasto, reformar los programas sociales o superar la deuda? Teóricamente sí. En la práctica, no. Esas soluciones requieren valentía política y visión a largo plazo. La confiscación solo requiere una crisis y una orden ejecutiva. Una de ellas es fácil, la otra es casi imposible. ¿Cuál creen que elegirán? Tampoco estoy diciendo que deban vender todos sus bitcoins. Estoy diciendo que deben conservarlos de forma que los protejan de la confiscación. Autocustodia, diversificación internacional, múltiples clases de activos tangibles. Si no se produce la confiscación, seguirán teniendo sus bitcoins. Si sucede, estarás preparado para sobrevivir. En resumen, la orden ejecutiva de Trump sobre Bitcoin no es lo que dicen los medios. No promueve la innovación en criptomonedas. No es un ejemplo de liderazgo estadounidense. Es el marco legal para la adquisición estratégica, la valoración oficial y la posible confiscación. El mismo marco que usó Roosevelt en 1933. El lenguaje es casi idéntico. La situación fiscal es peor. El mecanismo será el mismo. Confiscar al precio oficial, revalorizar al alza, devaluar el dólar, cancelar la deuda.
Transferir la riqueza de los ciudadanos al gobierno. La única pregunta es si estarás bien posicionado cuando suceda. La orden ejecutiva ya está firmada. El grupo de trabajo está activo. Se está construyendo la infraestructura. El plazo es de 2025 a 2027. Tienes de 18 a 36 meses. No es mucho tiempo para reestructurar la gestión de tus activos, para pasar a la autocustodia, para establecer estructuras internacionales, para diversificar tus inversiones en otros activos tangibles, para prepararte psicológicamente para lo que se avecina. Empieza ya. Lee tú mismo la orden ejecutiva. Verifica lo que te digo. Luego, actúa en función de lo que ves, no de lo que te dicen los influencers de criptomonedas, porque cuando se envíen las notificaciones de confiscación, cuando se anuncie el precio oficial, cuando el cumplimiento sea obligatorio, será demasiado tarde. Tus activos estarán congelados, perderás tus opciones, tendrás que cumplir con la ley o enfrentarás un proceso judicial. Quienes ganan son quienes lo vieron venir y se prepararon con antelación. Quienes pierden son quienes celebraron la orden ejecutiva sin leerla. Si este video cambió tu perspectiva sobre la orden ejecutiva de Trump sobre Bitcoin, si ahora entiendes que el discurso a favor de las criptomonedas puede ocultar la infraestructura de confiscación, entonces estás empezando a comprender cómo funciona realmente la política gubernamental. No el marketing, no los titulares, sino los mecanismos legales. Suscríbete porque durante los próximos 18 meses seguiré de cerca cada señal, cada cambio regulatorio, cada anuncio de los grupos de trabajo, cada paso hacia la adquisición obligatoria. Verás cómo se desarrolla el patrón en tiempo real y sabrás con exactitud cuándo se cierra el plazo para tomar medidas de protección. Esto no es un consejo financiero, esto es reconocimiento de patrones. El patrón de 1933 se repite en 2025. El lenguaje es el mismo, la autoridad es la misma, el resultado será el mismo. Prepárate ahora mientras aún puedas. La orden ejecutiva está firmada. El tiempo corre. La decisión es tuya.